¿Ven la presentación? Sí. Sí, sí, se ve. Súper, súper. Entonces, contarles un poquito que holísticamente es nuestro espacio en donde compartimos todas estas herramientas, un curso de milagros como eje principal, las ciencias y neurociencias y todo lo que aprendí a partir de mi formación en la facultad, el aprendizaje experiencial, que se formó Adri principalmente en el aprendizaje experiencial, biodescodificación, flores de Bach, yoga, también soy profe de yoga, me formé en eutonía y bueno, por supuesto la meditación. Nuestro lema es integrar y sanar. Nuestro deseo del corazón es inspirar a las personas a conectar con su ser interior y facilitar experiencias para el bienestar integral a través de herramientas transformadoras, conocimientos científicos y holísticos. Nos parece muy importante la conexión con la naturaleza y poder cultivar a partir de esa conexión también una comunidad consciente y compasiva. ¿Qué es un curso de milagros? Hicimos un pequeño resumen porque es un poco más que esto, pero para hacerlo corto. Es un programa universal de enseñanza, como el mismo curso dice al comienzo, y prioriza más la experiencia que la teoría. En el libro, tenemos 3 libros. El libro de texto que está al comienzo, tiene más de 700 hojas. Luego sigue un libro de 365 ejercicios, lecciones prácticas para hacer una por día. Y finalmente hay un libro del maestro. El sistema de pensamiento del curso se basa en la práctica del perdón y cómo deshacer los errores que surgen del error original. Alguien habrá leído en la Biblia, al comienzo, en el libro del Génesis, se habla del famoso pecado original. ¿Alguien escuchó hablar del pecado original? Bueno, este pecado original para el curso, primero que el concepto de pecado para el curso de milagros no es el mismo que para las religiones, sino que habla todo el tiempo de pecados como errores. Errores, ¿sí? Si lo llevamos a un nivel de computación, serían errores de programa. Y acá viene la parte interesante. Entonces, el perdón no es como lo entendemos clásicamente o como está la definición de diccionario. El perdón para el curso de milagros es corregir errores de programa. Y el pecado original es el error original. ¿Qué significa esto? Acá tenemos que usar un poco la imaginación y traer información de otras filosofías o como por ejemplo la religión del hinduismo, donde creen que hay un alma que se encarna en un cuerpo. Entonces, ese error original es cuando llegamos siendo un alma a este cuerpo que habitamos, que percibe, que tiene sentidos, y en un momento nos olvidamos de nuestro origen. Y ese es el error original, ¿se entiende? Ese es el pecado original. Si seguimos con el cuentito del Génesis, vamos a ver que en un momento Adán entró en un sueño profundo. Por eso se dice como que la humanidad está dormida. ¿Dormida en qué sentido? Es simbólico, es alegórico. Estamos dormidos en la conciencia, porque tenemos la divinidad dentro nuestro y como nos sentimos separados de la fuente, nos percibimos separados, sufrimos, nos sentimos solos y nos pasan un montón de cosas que después las vamos a estudiar ya más a nivel neurológico. Curso de Milagros es un curso de unidad. Hay en los Vedas de la India, uno de los Vedas se llama Vedanta Advaita y es muy parecido, con un lenguaje totalmente distinto, tiene 5000 años de antigüedad, pero en resumen y en esencia ambos dicen lo mismo. Nosotros percibimos fragmentos de la realidad, percibimos cosas separadas y en realidad todo está unido, todo tiene que ver con todo. Traducido a nuestra vida cotidiana, todas las personas, todas las situaciones que nos tocan vivir
nos gusten o no nos gusten, tienen que ver con nosotros. Es un mundo que proyectamos nosotros y como dice el Buda, el que mira afuera sueña y el que mira adentro despierta. ¿Qué les dice esta imagen, este símbolo que es famoso, es conocido, viene de la China, también sabiduría milenaria, ancestral? Tenemos ahí representados los dos polos, femenino, masculino. Nosotros con Meli buscamos en nuestro método holísticamente ser unir estos dos mundos que en la historia de la humanidad estuvieron separados, que son la ciencia y la parte espiritual, o la parte, porque el curso de milagros tampoco es religión, al contrario, habla de Dios, Padre, Espíritu Santo, el Cristo, el pecado, el perdón, pero significa una cosa totalmente opuesta a lo que se enseña en las religiones. Y de hecho está más emparentado a la psicología o a la neurociencia, que es lo que fuimos tratando de integrar y de ver cómo podíamos explicar conceptos de uno y de otro mundo para unirlos. Por eso empezamos con este símbolo que es la unión de los opuestos, es la integración. ¿Qué les dice esta imagen? Tan de moda también en las redes sociales cuando ponemos, bueno, casi siempre uno cuando está de acuerdo con algo le gusta usa el pulgarcito para arriba, ¿no? El me gusta. Acá tenemos una representación simbólica del me gusta, no me gusta, del bien y del mal. Bueno, cuando empezamos a intentar ver las cosas en unidad, estos conceptos del bien y del mal empiezan a desdibujarse. La izquierda, la derecha, la famosa grieta en Argentina. Ahí vemos una persona como queriendo hacer un equilibrio, ¿no? Entre el bien y el mal. Y acá vemos otro equilibrista con otros símbolos, que también son muy fuertes como símbolos, la luna y el sol, el femenino y el masculino, el día y la noche. Seguimos explorando distintas versiones o elementos de este mundo dual que habitamos. La luna está asociada a las emociones, el sol está asociado a nuestra conciencia, en nuestra mente, nuestro cerebro trabaja con neuronas, con impulsos eléctricos en una actividad muy parecida a la del sol. Y acá llegamos a lo que nos interesa también profundizar hoy, que es nuestro cerebro. ¿Cuántos hemisferios tenemos? O casualidad tenemos un cerebro que es dual, que tiene dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Uno tiene ciertas funciones y otro tiene otra serie de funciones. Se han hecho estudios a personas que tienen muy trabajado lo que es la meditación, de poder lograr estados de bajar la frecuencia cerebral a niveles de ondas delta. Y cuando le hacen los estudios, hay mucha gente que logra estos estados profundos de meditación y de repente se iluminan ambos a la vez. Ese es el famoso estado que se conoce en las religiones o en el budismo o en el hinduismo como la iluminación o el estado de nirvana o el estado de contemplación para los monjes del mundo occidental, o estados elevados de conciencia. O también se llama samadhi. Es un estado que yo todavía no lo experimenté. Hay monjes que están en la cueva toda la vida buscando lograr ese estado famoso de iluminación, que no es más que poner en sincronía los dos hemisferios del cerebro. Cuando hacemos un ejercicio de matemática, funciona más un lado. Cuando estamos no sé, en una energía creativa, leyendo un libro, que la imaginación se nos va para el lado de la literatura, está funcionando el otro. Y una de las artes que nos estimula el cerebro y trabajan en ambas a la vez es, por ejemplo, la música. Como tiene patrones rítmicos, lógicos, matemáticos, pero también nos despierta emociones
y nos despierta la parte del lado del arte, suelen iluminarse mapas cuando se miden los cerebros escuchando música. Bueno, y ahora contarles un poquito esto de las neurociencias y de la medicina que nos dice y cómo relacionarlo con un curso de milagros. Esta imagen es gráfica de una neurona. Van a ver que hacia abajo están las sinapsis, que es una neurona que va a tomar contacto con otras neuronas, ¿sí? Y en total en el cuerpo tenemos más de 100.000 millones de neuronas. Todas tienen distintas funciones y se van a organizar por esas funciones. Así, por ejemplo, vamos a tener funciones sensitivas, las que van a recibir la información de los sentidos, del olfato, del gusto, del tacto, motoras, las que nos van a ayudar a movernos, por ejemplo, y una de las funciones más importantes consiste en procesar la información que recibe el cuerpo y elaborar respuestas mentales y motoras. Vamos a controlar un ratito si hay alguien más que tiene que ingresar. No, no hay más nadie. Y ahí seguimos. Entonces, vamos, las veces que pensemos en nuestro sistema nervioso, vamos a relacionarlo con un sistema de computadora, ¿sí? En donde vamos a tener una información de entrada que se va a procesar en los distintos centros y el organismo va a generar una respuesta de salida. Entonces, todo el tiempo recibimos información y el cerebro lo que hace es economizar esa información. Seleccionar, por eso decimos que el cerebro desecha del 97 al 99% de la información que recibe. Imagínense ustedes que todo el tiempo estamos generando sonidos. Ejemplo, la sangre que circula en nuestras venas, la sangre que ingresa a los órganos, generan ruidos y nosotros conscientemente no escuchamos esos ruidos porque si no nos volveríamos locos. Pero esa información entonces de alguna manera se desecha. Lo mismo el sonido ambiente. Todo el tiempo estamos escuchando un montón de sonidos, pero si pudiésemos prestarle atención a todo eso, nos volveríamos locos de alguna manera. Entonces el cerebro lo que hace es priorizar la información, selecciona. ¿Por qué? Porque hay una coherencia en la información que se genera y la respuesta que se genera a partir de esa información, ¿sí? Bueno, entonces esto es la pregunta que les queríamos hacer, es si ustedes creen que la realidad es como la percibimos. ¿Qué piensan ustedes? No, yo pienso que no. No, es mucho más amplia porque nosotros vemos solamente una parte y todo transcurre más allá de lo sensible, ¿no? Eso es. ¿Alguien más quiere compartir algo? Bueno, entonces esta imagen nos parecía muy gráfica porque hay un montón de estímulos que van a tomar contacto con nuestro cuerpo y esa información va a ser recibida, pero nosotros el cerebro naturalmente va a anular parte de esa información. Y bueno, por eso lo queríamos también relacionar con un curso de milagros, porque en cada una de las lecciones de un curso de milagros vamos a abrirnos a la posibilidad de que nuestra percepción es acotada, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo se mete en todo esto curso de milagros. La primera lección del libro de ejercicios que les contaba empieza diciendo, nada de lo que veo significa nada.
fíjense la dinámica, la técnica que tiene un curso de milagros para empezar a ayudarnos a romper la creencia que todos tenemos desde que nacemos y tenemos uso de razón, de que lo que estamos viendo con los ojos es la realidad. Entonces, en este primer ejercicio, como intentando hacer una primera gimnasia cerebral, vamos a decir en ese día 1, nada de lo que veo significa nada. Fíjense, lección 2, le he dado a todo lo que veo todo el significado que tiene para mí. ¿Vieron cuando ven una película y a uno le gustó, a otro no le gustó, a uno le dio miedo, a otro le dio risa y todos vieron la misma película? Bueno, ahí tenemos un claro ejemplo de cómo estamos interpretando según nuestras creencias, según cómo fuimos educados, lo que vivimos en nuestro ambiente familiar, nuestra niñez, en la escuela, lo que nos dijeron, lo que nos contaron. Creencias, no entendemos solamente creencias que tienen que ver si creo en Dios, no creo en Dios con lo religioso. No, hasta el significado que le damos a un objeto es único para nosotros y para otra persona siempre va a ser ligeramente o en algunas culturas hasta diametralmente opuesto. Por eso le he dado a todo lo que veo, todo el significado que tiene para mí. Pero ese objeto no agota su significado. Y esto también se estudia en psicología. Lacan y varios autores anteriores. Lacan, digamos que es el último gran desarrollo del psicoanálisis, que todos conocemos a Freud, padre del psicoanálisis, y él desarrolla al final estos conceptos del significado, significante, y una es la palabra, que tiene un significado, está la música de la palabra. Por ejemplo, yo digo perro y ustedes van a pensar seguramente en algún animal que conozcan con esa palabra. Pero en nuestra neurología, en nuestro cerebro, como está procesando, yo no estoy pensando la P, la E, la R, la R, la O. Entonces, pensamos en términos de lenguaje. Nuestros pensamientos, normalmente, nuestros diálogos internos, son en términos de lenguaje. Y hasta eso está totalmente condicionado por las creencias. Vamos a la lección número 3. Maravillosa. No entiendo nada de lo que veo. Y esta es fantástica cuando están sucediendo cosas que nos mueven o nos sacan de las casillas o nos hacen calentar, nos hacen enojar, nos hacen vivir emociones y no de las buenas. Está muy bueno, nosotros practicamos mucho, como decir, no entiendo nada de lo que veo. Bueno, y volviendo un poco a cómo funciona nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, hoy hablábamos de las neuronas que se conectan unas con otras, ¿sí? Esas conexiones que le vamos a llamar sinapsis pueden ser unas conexiones fuertes o conexiones débiles. Las fuertes se generaron por un proceso que se llama facilitación. Muchas veces la información pasó por esas neuronas, entonces se generó como un circuito. Esa conexión es fuerte y entonces puede dar lugar, por ejemplo, a la memoria. ¿Por qué? Porque varias veces repetimos esa información. Así también da lugar a los hábitos. Y cuando hablamos de hábitos, hablamos de hacer cosas, ¿no es cierto? Y las hacemos tantas veces que esa conexión se genera de una manera fuerte. Llega un momento en donde ni dudamos de que tenemos que hacer eso. Ejemplo, cepillarnos los dientes al levantarnos. Pero para que se genere una conexión neuronal fuerte, necesitamos repeticiones. Entonces, se dice que necesitamos al menos 21 días para poder generar un hábito. Puede generar un hábito con menos días. Eso va a depender mucho de las distintas personas. Lo que sí es cierto es que necesitamos repetirlos varios días para que esa conexión sea una conexión fuerte. Y de esta misma manera se generan las habilidades sociales, aprender a caminar, aprender a hablar,
y también las creencias. Entonces, ¿qué son los pensamientos o cómo se generan esos pensamientos? Se generan a partir de la sinapsis, que es la interacción entre una neurona y otra. Necesitamos de señales eléctricas y químicas. Las químicas son los neurotransmisores, ¿sí? Eso que llamamos adrenalina, acetilcolina, distintas sustancias químicas que hacen que las neuronas reciban la información. Y lo que vamos a ver, se ven en distintas imágenes con tecnología avanzada, es esa luz que se genera, que es un patrón de activación. Y hablamos de una imagen mental o de un mapa de luces. Cuando se activa, cuando la información atraviesa esos circuitos de neuronas, se genera como una luz, ¿sí? Bueno, vamos a intercalar nuevamente curso de milagros. Quiero volver a la anterior porque esta frase es interesante. La actividad eléctrica y química varía de persona a persona. Podemos estar frente al mismo estímulo. Ejemplo, ponemos una manzana, nos ponemos todos los que estamos en esta sala, en esta clase, a mirar la manzana, nos van a medir el cerebro y a cada uno se le van a iluminar distintas partes de ese mapa de cerebro, de ese mapa de luces que les contaba Meli. Porque el patrón que nos activa va a ser cambiante y va a estar condicionado por esa memoria que hay guardada en el cerebro en relación a eso. Capaz que alguien come manzana seguido o le trae buenos recuerdos, y capaz que uno, no sé, se acordó que estudió a Newton y el ejemplo de la manzana, que si es verdad, que no es verdad, y otro va a estar pensando que no le gustan las manzanas, y otro que cuando era chico la abuela tenía el árbol de manzana y lo llenaba de manzana y no quiere comer más manzanas en su vida. Curso de milagros, lección 4. Ya, ¿se acuerdan? Las primeras lecciones eran hacia afuera. No entiendo nada de lo que veo. ¿Sí? Le he dado todo el significado que tiene para mí a lo que estoy viendo. Todo está enfocado hacia afuera. A partir de la lección 4, enfoco hacia adentro. Estos pensamientos no significan nada. Muy parecido a lo que hacemos en una meditación clásica. Nos salteamos varias lecciones, fuimos seleccionando las que nos parecían más oportunas. La lección 11 dice: mis pensamientos, que ya habíamos afirmado y practicado en la 4 que no significan nada, mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. Una lección profunda, difícil de entender al comienzo, porque al admitir que yo estoy interpretando y que mis pensamientos en sí mismos no significan nada, por supuesto que yo voy a proyectar un mundo que es el mundo que yo veo, el mundo que yo imagino. Lección número 13. Un mundo sin significado engendra temor. Y acá, a partir de lo que yo estaba pensando, de lo que yo estaba interpretando, fabulando adentro de mi cabeza, aparece una emoción que es el miedo. Bueno, ¿y qué son las emociones? Esas emociones son respuestas complejas del organismo a un estímulo que puede ser interno o externo. Se pueden generar emociones por cosas que pienso o por cosas que suceden desde afuera, ¿sí? Y vamos a hablar de que las emociones o que esa respuesta tiene componentes fisiológicos que se refieren a los cambios en el cuerpo. Ejemplo, taquicardia, aumenta el ritmo cardíaco o aumenta la respiración, hiperventilamos, o nos baja la presión, por ejemplo. Cognitivos, porque las emociones también pueden generar pensamientos o evaluaciones. Y conductuales, porque a partir de una emoción yo puedo, por ejemplo, cambiar mi expresión facial o hacer algún gesto o tomar alguna decisión, hacer una acción. El procesamiento de emociones, ¿en qué parte del cerebro principal ocurre? Es en el sistema límbico. Tenemos una partecita muy chiquitita que se llama amígdala.
Eso es un sensor, es un detector de alarmas. ¿Qué hace la amígdala? Toma la decisión por nosotros no tomamos esas decisiones, y tiene que determinar si lo que está ocurriendo afuera es una amenaza o hay una recompensa. Ejemplo, voy caminando en una ciudad a las 3 de la mañana, sé que es peligroso, estoy pasando por un barrio que se escuchan tiros. ¿Qué va a detectar mi amígdala? ¿Hay recompensa acá? No, va a decir amenaza. Entonces, me va a inyectar, le va a dar la orden al hipotálamo, que es el director de orquesta fisiológico, que es el que va a darle la orden al cuerpo para que suceda lo que les acaba de contar Meli. Se me va a acelerar el corazón, voy a respirar agitado, me va a inyectar adrenalina para que yo pueda salir corriendo, huir, y el objetivo es siempre la supervivencia. Y el hipocampo es la partecita encargada, luego de que transcurrió esa emoción, la va a estar registrando en vivo, pero también en un momento la va a guardar en el archivo. Es el archivista el hipocampo. Y va a decir, por esta calle no tenés que pasar más a las 3 de la mañana. Y le va a dar un significado. Entonces, ¿cómo es el proceso emocional? Es un poquito como para repasar lo que comentaba Adri. La detección ocurre cuando llega ese estímulo sensorial al cerebro y se genera, después de esa emoción, un pensamiento, ¿sí? Y una particularidad, perdón que te interrumpa. A veces sucede afuera, y por ahí yo llegué a mi casa y estoy tranquilo, me acuesto, cierro los ojos, empiezo a repasar cuando pasé por la calle a las 3 de la mañana y estaba solo y escuché los tiros, y el simple pensamiento va a desencadenar otra vez una respuesta de alarma y una respuesta de estrés, y prepararme otra vez. Se me va a agitar la respiración, se me va a acelerar el corazón, simplemente compensarlo, porque nuestro cerebro no diferencia entre realidad y fantasía. Bueno, entonces después dijimos que la amígdala evalúa si es una cuestión de supervivencia o de bienestar. Vamos a tener una respuesta que va a desencadenar la respuesta fisiológica o de conducta, ¿sí? Además de que se nos acelere el corazón, vamos a ver si salimos corriendo, o no, también puede ser una respuesta que te quedes paralizado. Y bueno, y la memoria otra vez va a archivar ese evento emocional y lo va a asociar a recuerdos y otras experiencias. Entonces, hay una diferencia entre la emoción y el sentimiento. Y la emoción va a ser una respuesta rápida y automática, ¿sí? Es más bien fisiológica y menos cognitiva. Básicamente las emociones son poquitas, hay autores que hablan de 5, otros de 6, y algunos le agregan algunas más, pero son las más primitivas, las que están asociadas a la supervivencia. Las emociones básicas son alegría y su opuesto, por así decirlo, ya que arrancamos hablando de los opuestos, la tristeza. Después está el miedo, que acabamos de hablar recién, está la ira, que es en caso de que yo me tenga que preparar para enfrentar a un depredador. Entonces la ira viene de ese lugar reptiliano que hay en nuestro cerebro, donde la vida en la Tierra hace millones de años era, imagínense, con dinosaurios gigantes comiéndose todo lo que encontraban por ahí, los animales, y nosotros también compartimos estos programas con los animales, tenemos los mecanismos de ira que son para enfrentar en caso de supervivencia, que me tenga que defender. El tema es que los humanos, el 99% de las veces, vemos un depredador, un dinosaurio, donde no lo hay, y capaz que es mi pareja, capaz que es mi jefe, capaz que es un empleado, capaz que es un familiar, y mi inconsciente está pensando que hay un monstruo que me quiere comer. Bueno, pues las otras emociones son el asco y la sorpresa. Ahora, el sentimiento es una interpretación de la emoción, ¿sí? Es más bien subjetiva porque ya atraviesa el pensamiento
y está influenciada por nuestra cultura, las experiencias y las creencias. Curso de Milagro nos dice en la lección 5, nunca estoy disgustado por la razón que creo. De alguna manera, esta lección profundísima también nos invita a reflexionar si cuando nos enojamos o sentimos bronca, esa emoción se corresponde a la realidad. O hay una parte, un porcentaje de esa emoción que la estamos fabricando nosotros mismos a través de nuestro pensamiento, a través de nuestras creencias, o como explicaba Meli, este mecanismo de la sinapsis de asociarse siempre de la misma manera, tiene un sentido, la forma en que trabaja nuestro cerebro, de repetir, por ejemplo, tenemos frases populares, otra vez lo mismo. Es como que nuestro cerebro está predispuesto a ver las cosas de la misma manera. Por eso está bueno practicar y decir no entiendo nada de lo que veo. Porque me va a traer la misma información una y otra vez. Tengo un vecino molesto que pone la música todo lo que da, mi cerebro va a decir otra vez lo mismo y me voy a enojar y ese mecanismo se me va a grabar en la memoria y ante un mínimo estímulo voy a volver a conectar con esa emoción. Bueno, y les traíamos este dibujito que nos parece súper gráfico para tomar conciencia de este ciclo que a veces ocurre de manera automática y hoy con el curso de milagros y con el apoyo de la neurociencia también podemos ver que nosotros podemos crear la realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que nosotros pensamos va a condicionar lo que vayamos a sentir, ¿sí? Es casi automático, pero ocurre de esa manera. Lo que pienso va a generar una emoción y esa emoción va a condicionar lo que voy a hacer. Ejemplo, estoy enojado y probablemente reaccione mal. Entonces, esa acción va a generar un resultado que va a ser mi realidad. Y volviendo al ejemplo de un vecino molesto que pone la música fuerte, esa realidad está ahí afuera. Yo la interpreto. Ahora, ¿qué pasa? Eso me genera una emoción y normalmente en estados de emociones fuertes no tomamos las mejores decisiones, porque en ese momento nuestro cerebro, que funciona siempre por partecitas, vieron que está de moda decir que no usamos el 100% del cerebro, usamos todo el cerebro. El cerebro, vamos a hacer una representación, es como un restaurante con 100 mesas, ¿sí? El tema es que solo se prenden las luces del 3%. Es como si hubiese 3 mozos, 3 camareros, solamente para atender esas 100 mesas. Significa que las 100 mesas están, el 100% del cerebro está y lo usamos todo, pero lo usamos por partecitas cada vez. ¿Y qué pasa? Cuando estamos muy enojados, muy alterados, nuestro cerebro está ocupado de la emoción, entonces no estamos usando el neocórtex, no estamos usando la parte que piensa, que razona. Entonces, cuando estamos bajo emociones violentas o emociones muy fuertes o muy angustiados o muy eufóricos porque ganó Argentina y salió campeón del Mundial, también la gente toma decisiones que no son las que uno va a estar orgulloso después. Ejemplo, los que se subieron al obelisco y no sé qué, y algunos que se cayeron, bueno, o se subían arriba de... Son estados que todos estaban alegres, pero más que alegres, eufóricos, y cuando se junta mucha gente eufórica, se empiezan a tomar decisiones que no son las mejores, la mugre que dejan y el desorden que se crea. Lo mismo si estoy enojadísimo con el vecino y dijo, ya estoy podrido, lo voy a reventar, o no sé qué, no voy a tomar las mejores decisiones. Bueno, y entonces es clave ver qué estamos sintiendo para tomar las mejores decisiones, ¿sí? Preguntarnos qué emoción siento al momento de tomar la decisión. Y para eso es clave regular nuestro sistema nervioso. Entonces, ¿qué herramientas tenemos? Y la más simple y básica es respirar. Me concentro en mi respiración, inhalo y exhalo por nariz y intento bajar esos nervios que tenemos. Meli, te corto un ratito para hacerte una pregunta. Sí. Ahí cuando vos decís, por ejemplo,
respiro, inhalo, o sea, tomo el aire por la nariz y exhalo por nariz, porque Sí, podés generalmente que viste las meditaciones que yo venía haciendo, yo te digo esto porque yo te escucho mucho decir eso a vos, sí, pero después como que yo hacía antes las meditaciones y bueno, era exhalar por nariz, inhalar por nariz y exhalar por boca, ¿viste? Pero no sé si se puede hacer de las dos maneras, es mi pregunta. sí, sí, Perdón que te corté. no hay problema, sí, se puede hacer de las dos maneras. Em, pero esto que yo te digo de inhalar y exhalar por nariz ya requiere como una concentración en el sentido de, bueno, voy a controlar cuánto aire ingresa a mi nariz y cuánto aire exhalo, ¿sí? Claramente conectar con la respiración sí o sí te va a hacer bajar porque te va a hacer prestar atención a otra cosa, que no sea tu pensamiento emocional, ¿sí? Esa emoción. Voy a concentrarme en otra cosa y automáticamente esos nervios, esa emoción va a empezar a bajar de a poquito, ¿sí? Hay que tener paciencia. Eh, y Hay que entender que si la amígdala detectó una amenaza, sea real o ilusoria, inventada por mi cabeza, y la mayoría de las veces las inventamos nosotros, ya se detonó con el hipotálamo que le dijo al corazón acelerate, a la respiración agitate. No importa la forma en que respires, mientras vos te sientes a respirar, al principio vas a respirar agitada porque venís de ese proceso, y el sistema tiende siempre a equilibrarse solo, el principio de homeostasis que tenemos todas las personas. Entonces vos lo único que vas a hacer es cerrar los ojos y empezar a respirar, aunque estés agitadísima, y al principio respires por la boca, después de a poco vas en un momento a poder cerrar la boca y seguir continuando la respiración. Eso lo que va a hacer es que desactives la señal de alarma que ya minutos antes había detonado tu cerebro. Las emociones en el cuerpo duran solo máximo 90 segundos. Esos son los últimos estudios de neurociencias. No duran más que 90 segundos. El problema es que los humanos nos quedamos pensando una y otra vez en lo que me pasó y volvemos a activar el mecanismo y lo volvemos a sentir y se retroalimenta como vimos en el gráfico anterior. bueno, meditar, tratar de bajar el tono de esos pensamientos, ¿sí? Es normal que cuando empecemos a meditar aparezcan los pensamientos y los vamos a observar, pero esos pensamientos de a poquito van a ir como difuminándose como una nubecita, cada vez van a ser más suaves. Claro que todo esto es un ejercicio y en nuestro canal de YouTube tenemos algunas meditaciones que, por ejemplo, esta que nos gusta mucho de la calma y la gratitud, porque esto es algo que se cultiva, ¿sí? Es algo que tenemos, son estas sinapsis que decimos. Tenemos que reeducar a nuestro sistema nervioso de que hay otra manera de reaccionar ante situaciones que salen de nuestro control. Y después, otra cosa que para mí fue un gran descubrimiento es la eutonía. La eutonía es otra herramienta en donde lo que hacemos es sentir el tono de nuestro cuerpo, ¿sí? Sentir si tenemos contracturas, sentir la temperatura de nuestra piel. Bueno, estas son herramientas que requieren un poco más de tiempo, pero meditar, por ejemplo, te puede llevar 5 minutos y eso, si lo hacemos diariamente, nos va a cambiar un montón. Les vamos pidiendo que vayan tomando, si tienen a mano lápiz y papel, vamos a hacer un pequeño ejercicio. La idea es que puedan anotar lo que sientan, sin juzgar. Uno de los conceptos súper importantes de un curso de milagros es el no juicio, ¿sí? No hay nada que esté bien ni mal. Simplemente anotamos lo que se nos venga al ver las imágenes que siguen. Vamos a pasar imágenes. Si les vienen pensamientos, está bien. Lo que le pedimos es que intenten ver si conectan más bien con una emoción. Si no les viene una emoción, también está bien, no pasa nada. Y van a conectar seguramente con un pensamiento. Lo que les pedimos es que vamos a ir numerando las imágenes, imagen número 1, imagen número 2. Entonces, cuando presentemos la imagen número 1, anotan una o dos palabritas
que traten de reflejar lo que están sintiendo o pensando. Esta es la imagen número 1. Les dejamos que anoten. Vamos a pasar ahora a la imagen número 2. Y anotamos lo que sentimos. O lo que se nos venga a la mente. Imagen número 3. Imagen número 4. Ahora en un ratito vamos a compartir lo que pudieron anotar, y esto es como para ir cerrando esta parte de entender un poco nuestras emociones y sentimientos. En el centro de la rueda están las emociones principales y después se van como complejizando en el sentido de que ya tienen una interpretación, ¿sí? Ejemplo, sentirse insuficiente se relaciona a la inseguridad, que en definitiva viene del miedo, ¿sí? Sentirme melancólico se relaciona con estar deprimido, pero la emoción principal es la tristeza. Y así con todas las emociones y sentimientos. Algo que sucede muy seguido es que sentimos cosas y a veces no sabemos exactamente cuál es el nombre. Para cerrar, elegimos esta lección de Curso de Milagros, maravillosa, muy fuerte, a pesar de ser cortita. Estoy decidido a ver. Y para nosotros esta lección, o al menos para mí, es como la posibilidad es como una apertura, ¿no? A decir, bueno, capaz que no sea como yo estoy entendiendo que pasa esto. Y esa puerta que uno abre es una puerta amorosa y es una posibilidad. Es como regalarnos a nosotros mismos la posibilidad de entender que puede ser que sea distinta la realidad a lo que yo estoy interpretando. Y bueno, hasta acá llegamos con la presentación. Nos gustaría que nos compartan. Vamos a abrir los micrófonos. Qué fueron sintiendo con el tema de las imágenes y también si tienen alguna pregunta. Hola Lorena, soy Melio Adrián. Yo necesitaba preguntarte en YouTube en qué canal. Vas a encontrar las meditaciones en nuestro Sí. canal, que es el mismo nombre, Holísticamente Ser. Después te lo paso, igual, lo vamos a pasar al grupo. Está bueno.
No, y de acá, bueno, de las cuatro que pasaron, de las 4 figuras que pasaron, para mí la primera fue miedo. Vamos a decir uno por uno qué les pasó Dale. con la primera. Así vamos compartiendo. Bueno, dale. Yo la primera sentí miedo, terror, porque la verdad que le tengo mucho respeto a las víboras y para mí lo primero que vi fue sentir que me picaba o que tengo miedo, que tengo terror de una víbora, por Bien, ejemplo. perfecto. Vamos a tratar de vernos las caras, así interactuamos un poco viéndonos y ese es un simple compartir, a ver qué le fue pasando a cada una. Bueno, Miriam, Bueno, sí me dio miedo, temor también la víbora, eh, por el hecho de que no sé, no es que me genere como la veo, pero bueno, eso es lo que anoté. Pero vamos a no, tratar de decir solo lo que anotamos sin interpretar, para tratar de dejar bueno, la emoción pura que sentimos y no ponerle la cabeza que ya son pensamientos, que es un poco lo que explicamos que sucede, la diferencia entre emoción y sentimiento, ya que el sentimiento sí o sí empieza a involucrar una racionalización, una conexión con el pasado, con los recuerdos y demás. Susana, Gabriel, miedo, intriga, huida. bien. Micaela, Traición, me fue la primera palabra que me vino a la cabeza. buenísimo, porque es la primera que difiere de las otras que estaban muy parecidas entre sí. ujú. Mónica, Moni, ¿escuchás? ¿O estás Está con el silenciado. micrófono? Me parece Silenciado, silenciado. ahí lo abrimos nosotros. A ver ahí. No la escuchamos. No te escuchamos, Moni. No te escuchamos, Moni. Acá tenés el micrófono Tenés abierto. que tocar el icono del micrófono abajo. Bueno, no pasa nada. Melissa, Puse muy poco porque después no me fui como para otro lado. Puse sueño y amor. con la serpiente. Sí, porque me lo voy a dejar ahí. Porque había Buenísimo. justo ayer soñé con una serpiente. Bueno, lo dejo ahí. Ok. Bien. Acá no veo los nombres. No sé si puedo- Mónica está presentando la escritura, está en escrito. Ah, Ay, mi vida. miedo y repulsión. Gracias, Moni. Bueno, buenísimo. Victoria O Yamila. o Yamila. Sí. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Pudiste anotar algo? Yo, sí, me pasó un poco igual que Melissa, como que fui para otro lado, como fortaleza, entusiasmo, cambio de piel, como me llevó para ese lado. Buenísimo. Fíjense que las interpretaciones son libres. Esto que dijimos de que la química y la actividad eléctrica son totalmente diferentes en cada persona y vimos la misma imagen, ni siquiera vimos una película, que ya sería 2 horas de miles de millones de imágenes, diálogos y demás, ¿no? Entonces, si la vemos como símbolo, la serpiente está asociada al cambio de piel, a la transformación, a dejar el pasado, soltar cosas viejas y dejarlas y salir con una piel nueva. O si vemos que nos puede atacar, la vemos como un depredador, nos va a generar miedo. Está buenísimo todo esto que sale porque aclara muchísimo todo lo que venimos estudiando. Vamos a la imagen. ¿Alguien más que saltó? Adrián, eso tiene que ver también porque hay personas que están acostumbradas a la convivencia de una víbora
que es en el sur, en el norte, y nosotros en el sur, esas cosas no las vemos. A mí me genera miedo y a lo mejor a una persona del norte que la ve todos los días le genera, no sé, alegría o algo. Es Y la así. gente que las tiene de mascotas va a decir, ay, qué Ah, linda, yo también, no la claro. tengo. Y sí, Como, bueno, como vos cuando ves un perrito. y sí, ¿Qué quiere decir? Que es subjetiva la interpretación totalmente. según cada persona. Bien, Ajá, vamos a la... Yami, Sí, ¿querés compartirlas? Yo había puesto peligroso y alerta. claro, claro. bien. Después teníamos una ronda de abrazos. Sí. Vamos a hacer el mismo círculo. Arrancamos Bueno, con Miriam. Bueno, yo anoté paz, amistad, paz y amor. Ujú. Lorena. felicidad por un encuentro. Bien. Susana. Puse fraternidad, alegría, afecto, unidad. Mica. Puse amistad y amor. Bien. Vamos a parar acá. ¿Alguien puso algo que sea diferente a lo que más o menos se viene escuchando, que son todas como complementarias, están asociadas al mismo grupo? Yo puse algo así como nostalgia, añoranza, que Mm. Bien, te movió otra fibra. Buenísimo. Entonces, compartamos Y Mónica ahí compartió bienestar y disfrute. Ay, buenísimo. Lo puso en... En una hoja, sí. Ok. Yo le quería hacer una pregunta, no sé si puedo hacerla ahora, porque ya Sí. ya me tengo que ir más que nada por eso. Sí, sí. Cuando hablaban de sentimiento que viene asociado a un pensamiento, puede ser que haya como dos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque son todos conceptos como muy abstractos, pero como decirle dos tipos de sentimiento, uno que va asociado con el sentimiento, pero otro que va más desde la intuición, que no está conectado a un pensamiento, sino que va desde el corazón. Puede ser que haya como, porque escucho mucho hablar de que el pensamiento está asociado, el sentimiento está asociado a un pensamiento, lo cual lo compruebo y también es real, pero creo que también a veces pasa por otro lado que no va sí o sí a un pensamiento, sino que pasa por un lado más elevado, por decirlo de Bueno, alguna manera. está buenísimo lo que traes, porque yo creo que ni la ciencia tiene la respuesta para eso, y yo te voy a responder desde, por eso fundamos Holísticamente Ser. Nosotros tenemos la visión de que las personas somos mente, estamos hablando del cerebro, tenemos emociones, tenemos pensamientos, tenemos un cuerpo, que es lo primero que se ve, y lo que nadie duda de que es un cuerpo. Hay gente que dudará si tiene un alma o un espíritu o no. Y para nosotros es fundamental el espíritu, o el alma, o los deseos del corazón. Yo entiendo que el corazón trasciende las emociones, porque las emociones son para sobrevivir. Y las compartimos nosotros mucho más refinados a nivel evolutivo, los humanos, que los animales, pero los chimpancés, los bonobos, los monos, hasta los perros, vos te das cuenta que tienen cierta sensibilidad o emoción. Obviamente todos vemos cuando un animal experimenta miedo, ataca o huye. O están los animales como el camaleón que se quedan paralizados porque tienen un mecanismo de camuflarse. Todos los que se camuflan, los animales, son paralizados. O muchas personas que sufrieron abusos o tuvieron una pareja muy violenta, en terapia después salí, ¿vos por qué no respondiste? Y porque me quedé paralizada. Porque es un programa de supervivencia. Lo que pasa es que el cerebro nos manda como una información que no es la más, la mejor solución adaptativa para ese momento. Por eso los humanos nos comunicamos, usamos el lenguaje.
Ahora, a título personal, todo lo que vos sentís más elevado, sea que lo definimos como lo siento en el alma, lo siento en el corazón, para mí trasciende el cerebro y está vinculado al espíritu. Por eso en Holísticamente Ser vemos la dimensión holística, que es lo que le cuesta entender o incluir en general a la ciencia tradicional. Hoy en día, con la física cuántica, con las neurociencias, se están acercando los dos mundos opuestos. Y tiene mucho que ver con tu propósito. ¿Por qué vos estás acá? ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Con qué cosas conectás y te hacen vibrar alto, te hacen sentir muy bien? Obviamente que vamos a procesarlo con el cerebro, con nuestra neurología. Gracias. No tiene tiempo, porque en realidad, para nosotros, el tiempo no existe. Lo que pasa es que recién hace 100 años Einstein dijo, todo es relativo. Y como vamos atravesando el tiempo, vamos a envejecer, me salió una cana, tengo una arruga, ¿y qué hace nuestro sistema? Empieza como, alerta, miedo, me estoy poniendo viejo, voy a ir al gimnasio, me voy a poner, ¿entendés? Entonces, para lo que vos decís trasciende todo esto. Entonces, yo un día puedo tomar conciencia de esto y tener 70 años, o 90 años, o 20, o lo que sea, y decir, me siento mejor que hace 10 años. Porque el tiempo no existe y nuestra percepción no es nuestro cuerpo. Por eso siempre nosotros fomentamos la espiritualidad. No importa en lo que creas. Pero como decía Carl Gustav Jung, el psicólogo suizo, las personas que desean llegar a la plenitud tienen que tener conexión con el infinito. Bueno, gracias Melissa por traernos esa pregunta. Gracias. ¿Alguien quiere compartir la imagen del cajón? Para mí es muy divertida. Y tristeza. ¿Qué más? Incertidumbre. Lindo. Ay, Mónica puso Mónica, recuerdos y vivencias. Mónica. Recuerdos y vivencias. Gracias, Moni. Yo puse tristeza al principio, que fue lo primero que me vino a la cabeza, y después etapa. ¿Alguien más quiere compartir? En general, en Occidente, para nosotros, el cajón implica duelo. No son muchas, pero hay culturas que cuando alguien se muere, hacen una fiesta. Hay alegrías en comidas, en bailes y demás. Lo dejo solo con eso. Vamos a la última. Por ejemplo, el Negro Rada canta una canción: cuando yo me muera, no quiero llanto ni pena, prefiero que se me vele bailando una rica plena, que es una danza la plena. Adrián, antes, hace un montón de años, esto en San Martín de los Andes era así, se juntaban, todos venían, se hacía un asado, se comía y bueno, y el muerto estaba 3 días ahí en el cajón. Qué interesante, Lore. ¿Y eso qué viene de la cultura mapuche? No sé, qué sé yo. Y se velaba en la casa, no se velaba en una casa como Caramuto, mortoria. Claro. Se velaba en las casas y se juntaba, la gente venía, comía, se hacía un asado ahí al asador. Y bueno, había 2, 3 días con el muerto ahí. Pero bueno, ahora vamos a usar otra manera. Claro, culturalmente tenemos, esto ya es más, no es de persona a persona, tenemos una parte de cultura en el ADN que compartimos por regiones. No es lo mismo en Argentina que los rusos, que los chinos, que tienen otra cultura totalmente diferente y parece que son de otro planeta. Y ahí es donde vemos también cómo las creencias no solo están en lo individual o en lo sistémico o en nuestro clan familiar, sino también a nivel país. Por eso en el mundo dicen, los argentinos son muy extrovertidos, nos damos abrazos. Otros países no se tocan, no se dan un beso en la mejilla.
El Y tomar mate y todo eso tiene mucho que eso ver también. estamos re locos para otros del mundo, ¿entendés? Como Claro, nosotros sí, vemos a los chinos comiéndose los insectos y decimos están re locos, pero en definitiva todo es creencia y una programación. totalmente. Bueno, esperamos que les haya gustado la clase. Vamos a quedarnos unos minutos más y este es el momento para que hagan las preguntas, las dudas, las consultas, lo que tengan ganas de abrir y compartir. Chan. A mí me pareció como mucho todo junto, porque alguna vez había empezado, nunca terminé ni seguí un curso de milagro, y una de las recomendaciones era que vayan lección por lección, ¿no? Para Sí, poder meditar en profundidad cada una, y hoy sentí como que eran un montón de cosas juntas, sí. A entonces mí mi me- mente iba para todos lados, y bueno, esa sensación tuve, pero bueno, tal vez es otro enfoque, ¿no? No estamos practicando, Susana, estamos analizando y viendo conexiones entre adelantos de la ciencia y lo que dice un libro que no lo escribió la ciencia, lo escribió una mujer que dice que escuchó una voz y le dictó el libro. Entonces Ah, estamos, no sabía el enfoque, por eso, como llegué claro, tarde, me perdí la ok. introducción. Perdón. Curso de Milagros dice que cada una de las lecciones tienen que hacerse día por día. O sea, yo puedo tomar el día 1 y hacer la lección 1. Si quiero al otro día, puedo repetir la 1. Lo que no recomienda es que hagas más de una lección por día. Ah, Ah, claro, con eso yo pensé, bueno, y hoy que vino todo junto, pero claro, eso me pasa por llegar tarde. Bueno, no, No, igualmente no podía entrar. ya te puedo observar dos creencias. Primero, como vos lo aprendiste, eso nos pasa a todos. No te estoy juzgando, Susana. Lo tomo como ejemplo, pero está bueno lo que salió. A mí me dijeron que era así. Vengo y lo escucho de otra manera y mi sistema ya se pone como en alerta. Tal claro. cual, Y eso es lo normal, eso nos pasa a todos. Y número sí. 2, dijiste, eso me pasa por llegar tarde. Otra creencia. Me culpo. Exacto. Bien. No, bueno, yo la primera vez que lo escucho y me pareció, o sea, sí, mucho de todo, porque bueno, hay que analizarlo, es un montón de cosas que, bueno, yo no estoy acostumbrada, no hago, viste, no acostumbro a meditar, sí, mi hija mucho, pero yo la verdad que no. Entonces, bueno, para mí fue mucha información también, pero bueno, tendría que ir de a poco. La invitación es que se puedan sumar a nuestro acompañamiento de 21 días, donde vamos a ir trabajando las distintas lecciones una por día. Y ahí los vamos a acompañar, vamos a tener un grupo de WhatsApp en donde vamos a darles las lecciones con audios y también para que ustedes puedan ir despejando todas las dudas que tengan, porque pueden ser que hayan palabras que no entiendan, conceptos, entonces nosotros ahí les vamos a compartir audios, videos, para justamente esto que ustedes dicen que es complicado de entender, lo puedan ir masticando de a poquito y que se Pero pueda... no sé si es tan complicado, es mucha información de golpe, no sé si es complicado la palabra. Por ahí la información es mucha para el que yo que no medito, por ejemplo, bueno, Y también otra cosa que nos pasa es de alguna manera sentir una incomodidad porque es ver de otra manera, ¿no? De sí, tomarnos dar el perspectiva tiempo. de las cosas. Claro, y eso genera una incomodidad. Y lo que nosotros hacemos es compartir en este grupo de WhatsApp y también de alguna manera sentirnos acompañados, porque todos estamos en este proceso de ver de otra manera, ¿sí? Eh, y bueno, también vamos a compartir meditaciones, ¿algo más? Le vamos a pasar en el grupo después toda la info si alguien tiene ganas de iniciar el taller que va a ser el 27 de enero, por 21 días. Ah, bueno, Justamente para esto, ¿no? Son 21 días para que puedan de alguna manera incorporar el hábito y después, si quieren, pueden seguir solos, pero bueno, lo importante es
sostener una práctica varios días para poder incorporarlo. Bueno, Pero sería un taller de todos los días seguidos, digamos, en la semana para poder... El taller es de 21 días. Nosotros pasamos las lecciones la noche anterior, así cada uno cuando se levanta arranca, porque lo ideal es hacer una práctica a la mañana. Las primeras lecciones llevan 5 minutos y llegar al día 21 no te va a llevar más de 10 minutos. Y lo que recomendamos es hacer una práctica a la mañana y hacer una práctica a la noche. Con el curso mismo te dice las primeras lecciones hacer 2 o 3. A medida que va avanzando, recién en la lección 50 se pone como un poco más exigente, a veces te pide hacer 5 repeticiones, pero siempre son cortitas. Y nosotros complementamos con las meditaciones, que esas las hacen cuando quieren. Y que son opcionales, solo que son recursos que están ahí para que ustedes puedan como sentirse también acompañados y ir bajando el ritmo de los pensamientos. Y también para desarrollar este hábito de decir, me siento y cierro los ojos 5 minutos. Meli preparó un montón de lecciones que ahora les vamos a pasar el link, ya están subidas a YouTube y las pueden practicar cuando quieran, que duran 7 minutos cada una. Si vos te acostumbras a hacer las meditaciones de 7 minutos, es un antes y un después impresionante. Vos decís, ¿cómo en 7 minutos? Sí, en 7 minutos. En realidad, cuando uno está entrenado, en 2 minutos bajás la actividad. Porque en definitiva, ¿qué es lo que buscamos? Bajar la actividad cerebral. ¿Vieron cuando decimos, ay, estoy acelerado? Eso es literal. El cerebro empieza como a estar en un loop, te sentís ansioso, la ansiedad es eso, también segrega hormonas, la ansiedad que es más hormona de estrés. La adrenalina, bueno, distintas hormonas que sostienen ese estado y que nosotros lo que podemos hacer es justamente hackear eso, que se convierte en un loop, bueno, hackear y decir, bueno, no quiero esto, voy a respirar y voy a hacer que disminuya esa tensión y normalmente lo que escuchamos es, no pude, estuve todo el día a 1000, estuve trabajando. Vos podés irte al baño en el trabajo, cerrás los ojos 5 minutos y cuando salís sos otra persona. Es como cuando se te tildó el celular, lo reiniciás y arranca de cero y vuelve a andar mejor, pensás mejor, claridad mental, te cansás menos. Esos son todos los beneficios de la meditación. También se llama mindfulness. Bueno, están las que subimos nosotros. Basta poner en YouTube meditación, te aparecen millones de meditaciones, algunas de media hora. Nosotros practicamos como todos los formatos y son reprácticas de 7 minutos que preparó Meli. Y en el taller, aparte de las lecciones que da el curso, ustedes agarran el curso y arrancan y es autogestivo. Curso de Milagros es un curso totalmente autogestivo. Yo lo hice solo, me llevó 3 años hacerlo, no lo hice en un año, 3 años porque soy muy autoexigente, porque soy un hincha, y cuando sentía que ese día no hice la lección bien, todas las veces que tenía que hacerlo, al otro día la repetía, y al otro día la repetía. Y otros días por ahí hacía 10 seguiditas. Bueno, llevó 3 años. Y después cuando empecé a facilitar, ¿te acordás, Moni, cuando dimos en tu centro de yoga en el 2019? Hicimos todo el año. La gente cuando empieza los talleres o los cursos, arranca y de 10, 20 personas, una termina las 365. Es un montón. Y proponemos 21 como para dar una base sólida, firme, que les sirve después para toda la vida, aunque no sigan haciendo todas las lecciones. O cuando se acuerdan, van solas al libro y refrescan la que ya hicieron o avanzan con otra. Porque lo que tiene el curso de Milagros es que cuando llegas a la lección 30, vuelve a decir lo primero que en la número 1 y le agrega una vuelta más. Es como una espiral. Y siempre pasa por el mismo lugar, pero a la vez no está en el mismo lugar. Y es como la espiral evolutiva. Eso es lo que tiene de mágico. Y eso solamente estamos hablando de los ejercicios. Nosotros lo que nos gusta mucho es profundizar en el texto. El texto, la mitad del tiempo se la pasa hablando del ego. Y el ego, en términos de neurociencia, es nuestro cerebro
con toda su estructura de pensamiento y cómo se gestiona todo a partir de las creencias. Porque lo que pensamos es lo que creemos y es como nos sentimos y es lo que determina nuestra conducta y es lo que finalmente le llamamos nuestra calidad de vida. Y todo nace a partir de un pensamiento. Como dice el filósofo, pienso, luego existo. Bueno, acá sería pienso, luego siento, luego decido o actúo. Hasta la psicología conductual es como una rama muy diferente al psicoanálisis, que bueno, el psicoanálisis está buenísimo porque se descubre que tenemos un inconsciente. En ese inconsciente están todos los programas, que sería la información que tenemos en el ADN. Ahora se descubrió que una parte del ADN no es solo el color de pelo, la fisonomía de tu cuerpo, si vas a ser varón, mujer, incluye hasta los pensamientos de los ancestros. Traumas que los ancestros no resolvieron, nuestros abuelos en la guerra, vivieron la guerra, hambre, escasez, y nosotros acumulamos, guardamos. ¿Por qué? Porque tenemos una memoria ahí que no somos conscientes, está en el inconsciente, que nos dice acumular comida por si viene guerra, por si hay hambre. El libro de... Todos los días a la verdulería o al supermercado y otro va una vez por mes y uno compra un poquito así para el día y otro compra bolsas y o los acumuladores compulsivos, pero ya no me quiero, guardo cosas, no me quiero ir por las ramas. Pero hay muchos patrones de conducta que están arraigados en creencias de nuestros ancestros. Y no sé si es una película que está de moda, Mi otra yo, donde mi otra yo, como en las constelaciones surge muchas veces, sale a la luz información que está en los inconscientes y gente que vos no conocés y la pones a hacer de tu abuela, de tu mamá, de tu hermano, y dice cosas que vos solo conocés y decís, ¿de dónde sale esta información? Sí, es terrible lo de las constelaciones, me han contado. Yo no me animo a hacerlo, por lo menos. Bueno, si tenés miedo, no lo hagas. No, el libro Este dolor no es mío trata de todo eso. ¿Cómo? ¿Cuál? Este dolor no es mío. Te voy a anotar. Hay muchísimos autores y libros. En la década de los 70 recién apareció Hay mis ancestros, que está escrito por psicólogos, porque digamos que toda esta información nueva es bastante resistida también en las ciencias. Sí. Sobre todo las constelaciones. Vos vas a un psicólogo y el colegio de psicólogos escribe y publica, no recomendamos hacer esto, es pseudociencia. Bueno, entonces, ¿nosotros qué tratamos de hacer con toda la clase de hoy? Argumentar y fundamentar por qué todas estas lecciones del curso de milagros son tan efectivas. Porque hay una explicación científica de cómo procesamos con el cerebro. Y es clarísimo. Ya no es una cuestión de creo o no creo. El curso de milagros te dice al principio, no se trata de que creas, inclusive algunas de estas ideas vas a sentir rechazo. Lo único que se te pide es que las apliques, que practiques. Por eso hablamos de experiencia, hay que hacerlo y solita cada uno se va a ir dando cuenta de lo efectivo que es, porque uno está como más atento a cómo reacciona. Y el milagro, en resumen, es el cambio de percepción. Cuando cambiamos nuestra percepción, todo nuestro mundo cambia. Te aparecen otras personas, te aparecen otras situaciones. En algunos casos seguís conviviendo con la misma persona, pero aprendés a expresar lo que te pasa, por eso también hablamos de gestión emocional. Todo esto lo vamos a estar, obviamente, incorporando para que no sean solo las lecciones, sino que le vamos a traer un montón de herramientas, un montón de tips prácticos para que te sirvan en tu vida cotidiana y con la situación que estés atravesando. Bueno, Adrián, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, vamos cerrando. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, nos vemos. Gracias. Chau, chau.